Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Miren, para hoy he puesto este título, La gran mentira. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo el enemigo ha venido engañando durante mucho tiempo atrás. ¿Para qué? Para que la gente no pueda creer en que Jesucristo es Dios y que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta mentira? La importancia de esta mentira es que si usted y yo no creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne y sangre y que venció a Satanás, a la muerte, al pecado, pues no hacemos nada. No nos volvemos herederos de la palabra de Dios, herederos de las promesas de Dios, ni tampoco herederos del reino. Y aquí vamos a ver, en esta prédica vamos a ver un poco del marco histórico y vamos a contextualizar mucho en por qué Dios le insistía a su pueblo que no tuvieran dioses ajenos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es bajarte el nivel de fe para llevarte a vivir como cualquier mundano. Vamos a ver esto, dice, mira, la palabra de Dios es tu escudo ante las mentiras del diablo. Recordemos de que lámparas a nuestros pies, la palabra de Dios, y usted ve ahí la Biblia y dos manos, la una golpeando, la Biblia recibiendo ese golpe, y otra que sostiene la palabra de Dios. Y mire cómo es de tremendo. Yo siempre les he dicho, si usted se da cuenta, en la mano que sostiene la Biblia hay un anillo matrimonial. Acordémonos lo que les decía, el Señor viene por su iglesia. La iglesia es la novia de Cristo y está invitada a las bodas del Cordero. La boda entre la iglesia y Jesucristo. Jesucristo entregó su vida por su iglesia, pero demanda de su iglesia que se limpie, que se entregue a Él, que sea transformada por Él y renovada aún hasta en el espíritu de la mente. ¿Ya? Entonces, continuemos. Vamos a ver esto. Miren, quiero que tengamos claridad en esta cuestión. Mire, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Nosotros debemos tener en cuenta que la palabra de Dios es poder. Miren, y quiero que me acompañes, y es verdad, y quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 66. Aquí nos va a hablar acerca de lo que pasó respecto al sepulcro cuando el cuerpo de Jesús fue ubicado en el sepulcro. Dice, la guardia ante el sepulcro de Jesús. Y aquí vemos a Jesús y aquí vemos también a los fariseos. Y dice el relato bíblico, dice, al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato. Y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo, ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan, aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Y dejaron allí soldados de guardia. Préstele atención, mire. ¿Qué es lo que acontece? Nosotros debemos tener la claridad necesaria. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué querer impedir de que Jesucristo resucitara? ¿Por qué? Porque era la demostración viva y eficaz de que Jesús no mentía, de que Dios Padre no mentía y que la palabra de Dios era verdad. Y que Dios mismo había mandado a su Hijo para cumplir las promesas que le había dado a su pueblo Israel. Entonces, ¿por qué los fariseos llevaron a la muerte a Jesús? ¿Por qué? Por envidia.
porque hay una cuestión que debemos nosotros tener en cuenta. Los fariseos eran supuestamente los sumos sacerdotes, los sacerdotes de esa época, los que tenían que predicar, los que tenían que llevar al pueblo a conocer a Dios, y lo que estaban haciendo era simplemente enseñarle academicistamente al pueblo acerca de Dios, mas no le estaban enseñando al pueblo a conocer a Dios. Les voy a explicar un poquito, o me voy a hacer entender mejor. Mire, se supone que la responsabilidad de que el pueblo de Dios conociera a Jesús y a Dios Padre, se supone que estaba a cargo de los fariseos. ¿Ya? Entonces nosotros, esperen un momento, es que de España me están diciendo que cuando comienza la prédica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí le contesté. Gracias, Adriana, por haberme ayudado ahí. Mire, entonces, ¿qué es lo que acontece? Mire, los fariseos tenían a cargo la responsabilidad de hacer conocer al pueblo de que Dios era vivo y real y eficaz, pero los que primero vivían por cultura y costumbres eran ellos. Por eso le decían a Jesús constantemente: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Tus discípulos no hacen esto, no hacen aquello. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en medio de los discípulos. ¿Por qué? Porque Dios venía a quitar toda figura religiosa, porque Dios no es religioso, mas estos eran supremamente religiosos, ¿ya? Al punto tal que llevaron al pueblo a alejarse de Dios. Ellos querían la fama que tenía Jesús, ellos querían que Dios hiciera milagros a través de ellos, ¿ya? Pero no querían entregarse a Dios. Y así muchas veces pasa con nosotros los sacerdotes. Podemos predicar, como les he dicho. A mí no me sirve de nada predicar si no vivo la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Que al vivir la palabra de Dios, eso va a hacer de que yo, al aplicarla, tenga la presencia del Espíritu Santo, el respaldo de Dios, y por eso, como siempre digo, es mejor vivir en integridad. Muchas veces a uno le preguntan, me hacían una pregunta ayer en una reunión que tenía con un grupo, y me decían, bueno, la gente que se mete en liberaciones y demás, por lo general termina en un psiquiátrico, en un geriátrico por allá, con muchos problemas mentales y demás. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Porque cuando usted se mete en guerra espiritual, se está metiendo directamente con el diablo y su reino. ¿Qué puedes hacer? Mantenerte en integridad. No salirte de la palabra de Dios, no salirte de lo que Dios está demandando. Sencillo, al mantenerse en esa integridad, el Espíritu Santo de Dios estará en ti, morará en ti y obrará a través de ti. Entonces mira, los fariseos querían que Pilato mandara oficiales. ¿Para qué? Para que no se pudieran llevar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que los mismos fariseos llevaron a Jesús a la cruz. Y entonces, ¿qué aconteció? Es más, dice la Escritura que cuando Jesús estaba crucificado, llegaron los sacerdotes y le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos. ¿Se ve cómo es el asunto? Y cuando uno se pone a estudiar teología y demás, uno se da cuenta que el conocimiento que trae todo esto es un conocimiento a nivel cognitivo, a nivel educativo o academicista, mas está muchas veces lejos de lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso dice que a los niños les dio a conocer las cosas que a los que son estudiados se las oscureció o se las ocultó. ¿Por qué? Por la calidad de corazón, ¿ya? Entonces mire todo lo que pasó. Mandaron guardias, pusieron sello. ¿Qué más querían los fariseos? Tenían miedo, lo que significaba que si Jesús resucitaba, ellos iban a ser lapidados. ¿Por qué? Porque estaría significando que ellos crucificaron al Hijo de Dios. ¿Y cómo es posible si se supone que los fariseos son los sacerdotes de Dios? Qué cosa más tremenda. A ellos les gustaba vestirse de filacterias, vestirse bonito, estar bien por fuera, pero por dentro, como dijo Jesús, sepulcros blanqueados.
sepulcro, un lugar de muerte, blanqueados, ¿por qué? Por fuera estaban hermosos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Entonces mire lo que pasó. A raíz de todo esto, como hicieron este engaño, es que el pueblo de Israel difícilmente cree en Jesús. La mayor parte lo niega. Y mire las consecuencias, mire lo que está viviendo Israel en este momento. Una guerra contra Hamas y contra el Islam. ¿Ya? Mire cómo es esto. 2 grupos islamitas radicales se unieron para atacar a Israel. Y mire lo que están viviendo en la Franja de Gaza. Siempre ha sido. ¿Por qué ha sido siempre un conflicto? ¿Por qué? Porque Dios expulsó. Dios a la gente que habitaba ahí la entregó en la mano del pueblo de Israel para que ellos habitaran. ¿Y por qué los entregó? A causa de sus pecados. Por eso era que el Señor les decía, no tengan dioses ajenos delante de mí, no copien las costumbres del mundo, las costumbres paganas. Si tú eres pueblo de Dios y copias las costumbres paganas, ¿qué pasa? Que Dios se aleja de ti y el enemigo te hace y te deshace. Continúa, mira lo tremendo. Esto está en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7. Dice, pasando el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Y por qué dice que comenzando el primer día de la semana? Porque para ellos el día, para los hebreos o judíos, el día último, el consagrado a Dios es el sábado. Por eso ellos guardan el Shabbat. Y ahí no pueden hacer nada. Pero Jesús les vino a enseñar que no es de esa manera, que no es religioso. Y Jesús hacía milagros aún incluso en el día de reposo. Y les dijo, para que ustedes entiendan que soy el Dios de toda la semana y aún del día de reposo. Yo puedo hacer milagros. Prefiero hacer el bien que conservar costumbres religiosas. Y el título de esta diapositiva dice Anuncio de la resurrección de Jesús. Y préstale atención a esto. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. O sea, como diciendo, bueno, ¿quién es el que va? A ver, ¿hay soldados? ¿Quién es el primero que arranca a pelear conmigo? El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. ¿Por qué? Porque estaba vivificado por la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado a aquel ángel? Vas, abre la tumba y vas por mi hijo, porque lo resucito de medio de los muertos. ¿Qué pasó? Claro, los ángeles, así como nosotros, todo ser espiritual, aquel que hace la voluntad de Dios, está comiendo espiritualmente y las ropas estaban resplandecientes. ¿Por qué? Porque precisamente estaba en la presencia de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces el resplandor de Dios estaba en él. Por eso dice, el ángel brillaba como un relámpago. Por eso cuando dice del adversario, cuando fue expulsado del cielo, le dijo, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Así como un rayo, así, de una, fue cortado. ¿Ya? Acá el ángel del Señor baja con la espada, baja como un relámpago, abre la tumba. Ninguno de los soldados le ofrece pelea. Todos estaban atónitos. Por eso le digo, el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Mire cómo es Dios. Está diciendo, sí, mandó a su ángel. Y le dice, sí, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Al ser crucificado, sí. Por lo tanto, sé que estaba muerto. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Preste la atención que en este pasaje, en estos cortos versículos del 1 al 7 en el capítulo 28 de Mateo nos dice todo. ¿Qué significa para nosotros los cristianos que Él haya resucitado? Significa
que a través de la sangre de Jesús somos libres del pecado, significa que Satanás, siendo un querubín destructor, es puesto debajo de nuestros pies siempre y cuando nosotros permanezcamos en Jesús y en su palabra, y su palabra permanezca en nosotros. Préstele atención. Cuando Jesús derrama su sangre en ese madero, está lavando nuestros pecados. El enemigo está siendo derrotado, no por usted, no por mí, por Jesús. La gente dice, yo tengo autoridad sobre Satanás. Momentico, préstele atención a lo que le voy a decir. El que tiene autoridad sobre Satanás es Jesús. Y no hay ningún, ni ángel ni demonio, que tenga el nombre que Jesús tiene. Jesús se lo ganó con sudor, con lágrimas. Todo lo que tiene se lo ganó con esfuerzo. Jesús tuvo que morir desangrado en esa cruz. Cuando usted cree en Jesús y aplica su palabra, Satanás queda debajo de sus pies. Entonces, preste la atención a lo que vamos a ver. Mire, ha resucitado y va a Galilea a reunirlos. Mire lo que le pasó a los discípulos. Llevaban años con él. Y aún tenían algunos incredulidad, como es el caso de Tomás. Mire cómo es esto. Todo el mundo, qué chévere, ¿no? Ay, hace milagros. Ay, hace liberaciones. Ay, no, es que me hizo un milagro financiero. No, yo tenía a mi hija muerta, me la resucitó. Todo. Yo estaba enfermo de lepra, me sanó. Sí, chévere. Muy bonito. Pero entonces, ¿por qué cuando lo vieron crucificado? Y lo tremendo es que dice, la escritura dice lo siguiente. Dice que Jesús anunció su muerte y Jesús les habló. Y cuando aconteció, la respuesta de los discípulos fue apartarse. Y así muchas veces nos pasa. Jesús nos anuncia las cosas y muchas veces nosotros caemos en incredulidad. Y muchas veces nosotros nos alejamos. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Ir nuevamente, como en el camino de Emaús, a hablarnos, a aparecerse. Nos pone gente que nos hable acerca de Él. Empieza alguien a orar y empieza Dios a responder y empieza a manifestarse diciéndonos, yo no estoy muerto, estoy aquí, estoy al lado tuyo. Estoy listo para ayudarte. Pero el gran problema es que nosotros los cristianos no conocemos ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu, ni tampoco si conocemos lo que significa el sacrificio de la cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué ventaja nos trae a nosotros? No lo conocemos. ¿Y sabe por qué? Porque en las iglesias, y eso lo hablaba con mi esposa hace poquito, realmente uno queda atónito. Realmente uno se da cuenta que en las iglesias se está manejando un discurso, realmente un discurso que lo que busca es conmover las emociones. ¿Ya? Hacer que la gente sea influenciada por las emociones que le pueda mover. Ese discurso se llama el discurso retórico. Pero primero te lo expliqué para que me lo puedas entender, porque si voy con el lenguaje técnico no me vas a entender. Entonces te motivan, y al motivarte te mueven las emociones. Y al moverte las emociones sales motivado, pero cuando te enfrentas a tu cruda realidad no pasa nada. Entonces la gente cae en algo que es la desmotivación y en la duda. Y al caer en la duda y en la desmotivación se niega a Jesús. Entonces mire, si a estos discípulos que llevaron años viendo milagros, le aseguro que los discípulos vieron lo que usted ni yo hemos visto. ¿Cómo era posible alguien que le obedecía a la naturaleza? ¿Cómo era posible alguien que con una sola palabra, es que era tremendo, le decía a los enfermos, les decía, tus pecados te son perdonados? Luego les dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Sencillo. Cosas que no se podían en esa época. La medicina no había avanzado tanto. ¿Cómo era posible que los mismos demonios se les sujetasen? ¿Cómo era posible que el mismo Lucifer se le pusiera de rodillas al mismo Jesucristo? ¿Cómo era posible de todo eso? Y cuando ven luego que Jesús es crucificado, se olvidaron lo que Jesús les dijo. El Hijo del Hombre será entregado. Y quien lo entregó
no fue Pilato. Quien lo entregó no fue un samaritano. Quien lo entregó no fue un gentil. Fue Judas, uno de sus 12 discípulos. Aquel que Jesús ya sabía que había sido escogido para eso, para ser vasija de deshonra. Y el mismo Jesús lo fue a traerlo. El mismo Jesús, él sabía. Jesús sabía todo, por eso es Dios. Dijo, sencillo, este es el que me va a entregar, venga para acá. Usted se va a encargar de llevarme la cuenta, la contabilidad del ministerio. Y claro, ¿qué tenía Judas? Avaricia, y por ahí se le metió el diablo. ¿Sí ve cómo es el asunto? Y eso es lo que quiero que me entienda. Mire, si nosotros supiéramos a cabalidad qué significa, se lo voy a explicar qué significa el sacrificio en la cruz del Calvario. Antiguamente, si usted me acompaña al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Israel tenía que presentar sacrificios de todo tipo. Bueyes, palomas, en fin, etc. ¿Qué pasó? Tenía que presentarlo por sus pecados. El sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios y que no estuviera en pecado, sino caía muerto. Y tenía que pasar por el tabernáculo de Moisés. Tenía que pasar por el camino, la verdad y la vida, que eran los velos para llegar a la presencia de Dios. Mas ¿qué hizo Dios? Vio a su pueblo tan religioso, vio a su pueblo tan alejado de él, que el mismo Dios les dice, pero ¿yo qué les he hecho? Dime, Israel, ¿yo qué te he hecho de malo para que te vuelvas en contra mía? Dime, Israel, ¿por qué te portas como una prostituta? Le dice, e incluso pone y escribe el libro de Oseas y obliga a su sacerdote, a su profeta, que se case con una prostituta para que demuestre lo que Israel ha hecho con Dios. Es algo tenaz, tremendo, le desgració la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pobre Oseas, le tocó llorar impresionantemente. Mire, ¿qué es lo que acontece? Y llega a la conclusión que dice, Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Con Dios o te entregas de corazón o no te entregas. Por eso, la relación que Dios nos propone a nosotros como iglesia es de amor. Si tú y yo nos enamoramos de Dios, nos entregamos voluntariamente, sin ningún tabú, sin ningún obstáculo, sin nada. Nos entregamos de corazón. Si no, no sirve. ¿Ya? Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Pero mucha gente lo ha tomado. No, es que habla de los diezmos y de las ofrendas. Dios está diciendo, quiero que te entregues a mí de todo corazón. Quiero que me des tu vida, así como yo te di mi vida. Y que ya no vivas en tu carne, sino que vivas en mi presencia, conforme a mis mandatos. Que eso es muy diferente. Y entonces nos encontramos con este pasaje. Ya estos hombres tuvieron que ver a Jesús crucificado, aquellos que lo acompañaron, aquellos que vieron sanidades, aquellos que vieron milagros, aquellos que vieron resurrecciones, aquellos que vieron de todo lo que era imposible hacer. Lo vieron que el Hijo de Dios lo hizo. ¿Y qué pasó? Empezaron a conocer al Espíritu Santo, tanto así que en medio de su ignorancia, Pedro es tomado y cuando Jesús les dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Mira el pueblo de Israel lo que está aconteciendo. El pueblo de Israel se llenó de costumbres. Fiesta de los panes sin levadura, fiesta del ni sé qué, fiesta ni sé cuántas. Pero cuando usted ve a los judíos cristianos allá, los escupen, los maltratan, los tienen en poco y demás. ¿Qué pasó ahí? Y mire lo que está viviendo y mire lo que está pasando, porque Israel viene a ser como el kairos de tiempo. Es el reloj profético. O sea, lo que pase con Israel se aproximan los tiempos. Y es tremendo. Pero no todo el mundo entiende eso. Y el reloj profético de Dios, el kairos, se está moviendo y está tic-tac, 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 tic. ¿Ya? Y están aconteciendo muchas cosas. ¿Pero qué acontece? Que el pueblo de Dios sigue en el desconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque seguimos con la misma bobada de estarle predicando al pueblo de una manera retórica para mover sus emociones, obtener recursos de ellos y vivir sabroso nosotros. Y nos olvidamos de llevar al pueblo al corazón de Dios. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellas mujeres fueron, María, la Madre de Dios, fue con las otras mujeres, entre esas otra que era María, que había sido prostituta, María Magdalena, y van, y el ángel se les aparece y les dice, sencillo, yo sé que vienen a buscar a Jesús, pero aquí no está. Miren cómo es el asunto. Y entonces, ¿qué acontece? Que empiezan a esparcir la voz. Y era difícil creer. Difícil creer. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Dígame usted. No era posible resucitar a alguien en esa época. Y en esta, pues cada vez es menos la diferencia. Pero realmente solamente Dios puede resucitar muertos. Mire cómo es el asunto. Continuemos, mira. Aquí está la gran mentira. Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Preste la atención. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron y hablaron con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros le convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les habían dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. ¿Sí ve cómo es el asunto? Le tuvieron que pagar. Los soldados estaban atónitos a ver un ángel. Imagínense. Tal vez ni usted ni yo hemos tenido la experiencia de tener la presencia de un ángel así de Dios de frente, que lo podamos ver físicamente. Estos soldados habían quedado atónitos, nadie le ofreció pelea. La orden de ellos era asegurar el sepulcro. ¿Por qué no se pusieron en pie de guerra? Soldados romanos, que un soldado romano podía como con cinco soldados diferentes, ¿ya? En el momento de batalla. ¿Por qué no le ofrecieron pelea a aquel ángel? Imagínense cómo es esto de tremendo. Sin embargo, recibieron la plata y dijeron que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús empieza a hacer un resto de apariciones. Los que iban de camino a Maús, y todo el mundo estaba decepcionado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que nosotros no entendemos muchas veces los tiempos y los sazones de Dios, y como llega Dios y a veces se queda callado, entonces nos quedamos como que no, bueno, me dejaste solo, me dejaste abandonado, me dejaste tirado. Bueno, lo mismo decían: ¿no te has enterado de lo que ha pasado con aquel Jesús, aquel profeta de Dios, que fue crucificado y fue muerto? Todo el mundo vio a Jesús muerto. Era un acontecimiento nacional. Jesús estaba muerto. Literalmente estaba muerto. ¿Qué tuvo que hacer? Dios Padre, a través de su Santo Espíritu, lo llama a vida eterna. Jesús tenía que ir al infierno a predicarle a todas las almas que habían creído en él, pero que no habían podido entrar, porque primero tenía que entrar Jesucristo al cielo, y junto con él todos los que habían creído en él. Por eso se hablaba de un lugar que era el seno de Abraham, donde estaban los muertos que habían creído en el Señor, y el infierno. Y Jesús bajó a los dos y sacó a todo el mundo de allá. Todos los que decidieron, escuche bien, todos los que decidieron, si usted decide no creer en el Señor, y no es decir yo creo, no. Antes nos enseñaban eso. A ver, diga, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo. No, yo creo no. Eso no. Es yo demuestro con mis hechos mi fe en el Señor. Si yo creo, obedezco la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dicho en otras palabras, si me amas, me obedeces. Si me amas, me demuestras tu fe con obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Por eso cuando a usted le predican y ponen a los sacerdotes por encima de Dios, está en una secta. Si a usted le dicen, no, es que tú crees en Dios, listo. Tú tienes que seguir sí o sí fielmente al sacerdote. ¿Y si el sacerdote está mal? Como lo estuvo Elí y los hijos de Elí,
que violaban a las sacerdotisas en medio del altar de Dios. Los hijos de Elí hacían eso. Si el sacerdote tiene idolatría por la plata, tiene avaricia, yo no lo puedo seguir. Si el sacerdote no me lleva a conocer a Jesús, tampoco lo puedo seguir. Me está desviando. Muchos terminan, ojo con lo que le voy a decir, muchos terminan creyendo en el judaísmo radical. Y el judaísmo radical dice que Jesús no es Dios, que no ha llegado el Mesías y por eso lo están esperando. Mire cómo es esto. El que se sale de Jesús se pierde. Usted puede hacer lo que sea, milagros, sanidades, resurrecciones, puede darle pan al hambriento, lo que quiera, le espera el infierno. Todo lo sujetó Dios Padre a Dios Hijo. Por eso estamos desmintiendo lo que el enemigo hizo que estos que eran supuestamente los sacerdotes de Dios hicieron. Por eso Jesús les decía, vuestro padre es el diablo, porque ustedes son hijos de mentira. Por eso les decía, las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos decían, no, es que yo soy pulcro, yo no peco, nada. Jesús viene por un pueblo que se humille, un pueblo que reconozca que es pecador, que se arrepienta, se aparte de su pecado, enderece sus sendas, enderece su caminar y siga a Dios. Por eso Jesús dice en su palabra que cuando Dios Padre se le apareció a Abraham, le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. O sea, ve delante de mí, mantente en mis principios, en mi palabra. Continuemos, por favor. Mira, y aquí vamos a explicar un poquito por qué el pueblo de Dios llegó a este punto. Es que no hay inicio sin un final, ni final sin un inicio. Dualidad de Israel. ¿Qué es una dualidad? Es como estás entre la duda entre sí y no y sí, entre bien y el mal. Y entonces encontramos esto, mire, en Números capítulo 23, versículo 19, Dios dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? En otro lenguaje diría, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Él cumple todas sus promesas. Y de la otra parte encontramos a mano derecha, encontramos a Jerusalén en llamas. Y entonces, explíqueme eso. El pueblo de Israel, la mayor parte de tiempo permaneció cautivo, permaneció como esclavo y demás. Fue en Egipto, fue en Babilonia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Exactamente, Darío. Muy bien. No solamente niega a Jesús, sino que, mire lo que dice el pastor Darío. Se los voy a leer para todos. Dice, el judaísmo radical no solamente niega la divinidad de Jesús, y sino también somete a tradiciones a la ley. Por lo tanto, el que vive por la ley muere condenado por ella y al fin pierda la gracia que netamente por fe en Jesús es dada. Muy bien, excelente, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos sacan de Jesús, nos sacan de la gracia y no nos salva a nadie, porque la paga de del pecado es muerte. Usted mismo le está dando a la muerte autoridad sobre su vida para tocarlo. Entonces, mira, Jerusalén en llamas fue llevada cautiva a Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Y entonces encontramos cómo es posible. Mire lo que le pasaba a Israel. Si Dios estaba con él, si Dios le había prometido tantas cosas, ¿por qué vivían tanta miseria? ¿Por qué vivían tanta pobreza? ¿Por qué todo aquel que se le daba la gana pasaba por encima de ellos? ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía a Dios, no conocía a su Dios. Porque aquellos patriarcas que sí conocieron a Dios murieron. Y los que quedaron, los sacerdotes, entre comillas, que quedaron, se prostituyeron. Y llevaron al pueblo ¿a qué? Hacia la gente. Lo llevaron hacia la codicia, hacia la incredulidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a hablar un poquito del marco histórico. Continuemos, mire. Marco histórico. Mire la Babilonia, muy bonita.
Realmente cuando veía esta foto es tremendo. ¿Ya? Mire cómo es esto de tenaz. Es muy tremendo. ¿Ya? Mire, preste la atención. Y aquí les explico. Hablando de todo esto, realmente a uno se llena como de un sentimiento de parte de Dios tremendo. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios jamás quiso que su pueblo fuera esclavo. Dios siempre quiso cumplir sus promesas. Pero Dios es un Dios de principios. Y eso se lo digo. Si usted no quiere vivir en la esclavitud, no quiere vivir en la miseria, no quiere vivir mal, en serio, acojámonos a la palabra de Dios. Dios nos quiere bendecir. No nos dejemos sacar ni de la palabra de Dios, ni de Jesús, ni de la gracia que hay en Jesús, ni de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por favor, y así llegaremos a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Y entonces mira, Babilonia, muy hermosa, tremenda, o sea, tremenda. Todo eso que ve construido, todo eso lo hicieron los esclavos. Esclavos entre los cuales se encontraba el pueblo de Israel. Y mira, encontramos la dualidad de Israel. Ellos fueron esclavos por varios imperios, no solamente el babilónico, también el romano. ¿Y qué es lo que pasó? Se encontraban en una dualidad porque decían, bueno, si creer o no creer. Creo en Jehová. Jehová es el nombre de Dios Padre. Creo en el Dios que mis ancestros me enseñaron con narraciones orales, porque en ese tiempo no había escritos. Y luego ya empezaron a escribir y se encontraban los escritos ya en el templo de Jerusalén y demás. Dice, se encontraban en creer firmemente en Jehová, porque Dios en Éxodo capítulo 20 dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios. ¿Ya? Y hoy encontramos muchos dioses, encontramos los artistas, encontramos el trabajo, encontramos el dinero, encontramos nuestra familia, nos encontramos nosotros mismos. Y Dios dice, ¿en serio? Yo que te quiero bendecir, ¿y por qué no tú más el ídolo que tienes? Si tú, mire, ¿cómo nos damos cuenta que son ídolos? Si amas más a tus hijos que a Dios, es un ídolo. Si amas más a tu trabajo que a Dios, es un ídolo. Si tú permaneces pegado como imán o pegada como imán a un espejo viéndote y echándote de todo para verte hermosa o hermoso, tienes un ídolo, la vanidad, eres un ególatra. Sencillo, no te puedo decir de otra manera. O si piensas, tienes más alto concepto que de ti mismo que el que deberías y demás, pues sencillo, eres un ególatra. Entonces, mira, así como ellos, tenían que creer. Les decían, bueno, cree en el Dios de los babilonios. ¿De cuál de todos? Porque había millones de dioses. Con el Imperio Romano, lo mismo. El segundo, ser politeístas. Tenían esa opción. O sea, volverse politeísta, convertirse a las culturas de los pueblos paganos que los habían invadido. Y muchos hicieron eso. Por eso encontrábamos sátrapas que estaban realmente contaminadísimos. Y por eso atacaban a figuras como Daniel. 3. No creer en nada, ni en nadie. Pues cómo, imagínense, si Dios dice que está conmigo, ¿cómo voy a vivir una esclavitud? Veo al pueblo morirse todo el tiempo, veo a las mujeres ser violadas, maltratadas, cómo nos roban esto, aquello. ¿Dónde carambas está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permitió esto? Esa era la pregunta, porque queda fácil. Como hablamos de Israel, ¿no? Como decimos, ese pueblo de Israel, no, mire, a Israel le tocó armarse. Ayer me mandaban las fotografías, una fotografía de un misil que cayó ahí, en la acera, ahí, en el patio trasero de la casa de una persona que vive en Israel. Imagínense. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar acerca de la fe? ¿Dónde está Dios? Dirán. ¿Dónde está Dios? Si Él está con nosotros, ¿por qué tanta cosa? Mire lo que le pasó con los nazis. Casi los exterminaron. Y ellos dirán, bueno, si Dios está, entonces ¿por qué tanta cosa? Los que salieron del exterminio nazi, dice que dormían rodeados de alimentos. Porque, les tocó tan duro que se estaban muriendo de hambre también. ¿Ah? Y la cuarta opción era ser ortodoxo radical, fariseísmo y saduceísmo. O sea, vivir de una manera religiosa.
Ahora, esto pongámoslo en las iglesias actuales. Tenemos la opción de creer firmemente en Jesús, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, y Dios Espíritu Santo, a través de su palabra. O volvernos politeístas como encontramos en el mundo. Que yo soy fans de Maná, de Shakira, bueno, de un resto. Los otros dicen, yo soy ateo, no creo en nada. Ni en Dios ni en el diablo, a mí ni me frieguen, déjenme vivir mi vida en paz. Y la última, que es la más peligrosa. Aquellos que predican la palabra o que predicamos la palabra de Dios y creer solamente en lo que nosotros queremos. O sea, creer o llevar a la gente a creer lo que nosotros queremos que ellos crean para sacarles dinero y así lucrarnos de ellos. Y de esos hay miles. Por eso el don profético, perdónenme la expresión porque ya la he repetido varias veces, lo han prostituido. ¿Por qué? Porque piensan que con plata van a comprar la voluntad de Dios y a ver qué Dios me dice, como si estuvieran consultando a un agorero. Y así no deben ser las cosas. Dios constituyó a sus profetas para hablar lo que tiene que hablar. Y si no, dice, ay de aquellos que dicen, así dice el Señor y no ha dicho. Ay, y empieza con los ayes, ¿ya? Entonces mire todo este contexto. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en un mundo hermoso, sí, lindísimo, maravilloso, chéverísimo, nos ofrece muchas oportunidades, y, en fin, etcétera. Pero no nos ofrece a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí hay una cosa, y esto nos confronta a todos. Ahí donde estás, analiza bien, porque puedes echar estas palabras por la borda y decir, no sé, man, sí que friega, sí que molesta, lo que sea. Pero de esta verdad no te libras. Mira, es sencillo. Analiza tu forma de vivir. Si tu forma de vivir está en contra de lo que dice la palabra de Dios, déjame decirte que ya caímos en cualquiera de estas tres opciones, no de la primera, sino desde la segunda hacia la cuarta. Caímos en esas y no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la victoria de Jesús, esa sangre de Jesús no está sobre nosotros. Por lo tanto, estamos yendo hacia un camino de muerte. Así nos congreguemos, así digamos gloria a Dios, así oremos, así ayunemos, así hagamos lo que hagamos. Mire los fariseos, hacían de todo. Mire Israel, se la pasa de fiesta en fiesta, fiesta de los panes sin levadura, fiesta del tabernáculo, fiesta de las velas, en fin. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? La pregunta, como decían, ¿dónde está tu Dios? Ahí es el asunto. ¿Ya? Y no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque cada uno decide y nosotros debemos saber y reconocer cuáles son nuestras decisiones y por qué estamos como estamos. No, nadie tiene la culpa diferente a nosotros. Nadie te dijo métete en deudas. Nadie te dijo ve y quítale el marido a la otra. Nadie te dijo ve y quítale el dinero a estas personas. Nadie te dijo nada de eso. Nadie te dijo ve mata. No, tú decidiste. Nosotros decidimos continuamente. ¿Ya? Entonces las cosas claras y el chocolate espeso, como dicen en mi tierra. Continuemos. Mira, ya para terminar. Mira lo que pasa. El libro de Nehemías. Esto es tremendo. Y aquí vemos a Daniel y el foso de los leones. Daniel tuvo que también, era creyente y tuvo también que ir como el pueblo de Israel a cautividad en Babilonia. ¿Y por qué estuvo en el foso de los leones? Por creer en el Señor, por no negarlo. Porque los sátrapas le pusieron una trampa y hicieron que aquel rey firmara el edicto conforme a la ley de Persia y de Media, la cual no podía ser abrogada. Ni siquiera el rey podía tumbar eso. Lo que decretaban y punto. Y entonces le dice que aquel que no pidiera en el espacio de 30 días a cualquier hombre o Dios fuera del rey, se ha echado en el foso de los leones. Y Dios mandó a su ángel, le tapó la boca a los leones. Al otro día ni siquiera el rey podía creerlo cuando escuchó la voz de Daniel y le contó el testimonio
e hizo que los sátrapas sean tirados al foso, ni caían, y dice que los leones los descuartizaban. O mejor dicho, hizo proclamar en toda Babilonia que no había Dios como el Dios de Daniel. Y Dios está buscando gente así, que usted y yo seamos como Daniel, que digamos: Señor, todo me es lícito, puedo hacer todo lo que se me dé la gana, pero por causa de ti me abstengo de lo que no te gusta. Y entonces Dios nos respaldará. Mira, Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Mira lo que pasa, es tremendo, esa palabra es poderosa. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año del 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire cómo es tremendo. Mire, Nehemías tenía el sentir de Dios en su corazón. Le dolía ver a su pueblo así. ¿Cuántos judíos no murieron pensando de que Dios se regocijaba en su dolor y que Dios era malo? Por eso nos vendieron la idea de que Dios estaba allá en los cielos, feliz, y acá nos tenía fregados. Y por eso la gente no quiso acercarse más a Dios. Mire cómo es esto. El enemigo quiere tenernos cautivos. En el tiempo de Nehemías dice que Israel ya llevaba más de 400 años de cautiverio y Dios no contestaba. Mire cómo es esto. El enemigo quiere que vos y yo perdamos las esperanzas. Perdamos todo tipo de fe y esperanza en el Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que la gloria de Dios descenderá en la medida que nosotros nos unimos a Él a través de su palabra. Por eso es necesario que sigamos de corazón, sinceramente, al Señor y a su palabra. Por eso hoy te invito. Vamos a pedirle a Dios que sea Él glorificándose. Es tiempo de que cada uno de nosotros nos volvamos al Señor. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.